Los demonios son seres cuya principal característica es la de sembrar el mal y crear un caos para su placer personal, por lo general tratando de conseguir cualquier tipo de ventaja o poder para cumplir su objetivo. Y si bien existen demonios que cumplen con las características ya mencionadas, también existen demonios que usan su poder para defender a los seres que más les importan, poniendo de lado sus intereses personales, acabando con el mal de sus respectivos versos. Y precisamente de eso tratará este versus, de dos demonios que consiguieron su máximo poder de forma externa, pero usándolo con intenciones contrarias. Por un lado, tenemos a Freddy Krueger, el ser de pesadilla que volvió de la muerte, y utilizó el poder del Necronomicon Ex Mortis para crear un infierno en la Tierra. Y por otro lado tenemos a Grimm Jr., el híbrido perfecto entre la raza de los Grim Reapers y los demonios Nerval, aquel que utiliza el poder que le fue concedido, con el fin de proteger a aquellos que más lo necesiten. Para evitar confusiones, aclararé las versiones de los personajes que serán tomadas en cuenta. En el caso de Freddy, tomaré en cuenta la cronología canónica de la saga de Pesadilla en la calle Elm, incluyendo Freddy vs. Jason, la saga de Evil Dead, y los cómics de Freddy vs. Jason vs. Ash. Así que no esperen ver nada respecto a Freddys provenientes de otros medios que no sean los ya mencionados. Y respecto a Grimm Jr., usaré su única versión vista en los cómics de Grim Tales. Después de que Grimm lograra casarse con Mandy, este intentaría convencerla para tener un hijo, cosa a la que ella accedió, pero el problema radicaba en que la naturaleza de Grimm no le permitía dar vida, sino tomarla. Posteriormente él lograría encontrar un padre sustituto el cual logró engendrar un hijo junto con Mandy. Pasados los meses de embarazo abortaron al niño, cosa que Grimm aprovechó para tomar el alma del ya fallecido bebé y hacerlo su hijo, esto dando como resultado el nacimiento de Grimm Jr. Pasó el tiempo y Mandy se volvió a embarazar, dando a luz a Mini Mandy, la hermana menor de Junior. Al pasar los años Grimm Jr. empezó a sentir celos de su hermana, pues él sentía que ella era el centro de atención de todos, opacándolo a él, pero él no contaba con que ese sentimiento le traería problemas a futuro. Con el fin de poder celebrar el Halloween, Grimm llevaría a su familia a Halloween Town, y tras un accidente, Junior se enojaría con su hermana, para posteriormente ser secuestrado por Locke Barrel y Shock, los cuales lo terminarían engañando para ser secuestrado por Oogie Boogie. Pero antes de que Oogie pudiera hacerle algo a Junior, Mini Mandy aparecería para salvarlo, pero más allá de agradecerle su ayuda, Junior le reclamaría sobre ello, pues una vez más su hermana volvería a opacarlo. Esto terminaría lastimando a Mini Mandy, cosa que Oogie aprovecharía para atacarla usando a Pumpkinator. Una vez que la tenía sometida, procedería a desmembrar a Mini Mandy, acción que fue vista por Junior. Ya estando débil y al borde de la muerte, Minnie le daría su ojo a Junior, así cediéndole sus poderes Nerval, esto con el fin de poder destruir a Pumpkinator y vencer a Oogie, cosa que lograría y tras esa noche, luego de recibir sus poderes, Grimm Jr. se terminaría convirtiendo en el híbrido perfecto entre la raza de los Grim Reaper y los demonios Nerval. A pesar de contar con pocas hazañas en su apartado de fuerza, esto no quita que dichas proezas ciertamente sean destacables. Desde lo más básico, Junior se ha visto capaz de atravesar materiales tan duros como la roca sin ninguna dificultad. Esto realizado por medio de espinas que eran producidas por su cuerpo, logrando superar los 336 kilos de fuerza que se requieren para lograr romper bloques de este componente, y si consideramos que esto lo hizo de forma casual, fácilmente lograría quintuplicar esta hazaña.
Y esto no solo se limitaría a superar materiales tales como la roca, sino que también se vería en metales, algo visto cuando a Junior solo le bastaría de un movimiento para cortar en dos los brazos mecánicos de unas sierras, mismos que estaban compuestos de metal. Específicamente, estos brazos suelen estar hechos por materiales tales como el acero y el titanio. Exactamente, nos enfocaremos en el titanio, siendo que este ya es más duro que cualquier forma de acero. Si bien no se podría calcular una resistencia exacta para este material, se podría tomar en cuenta que el titanio supera 5 veces la resistencia de un hueso humano, y como referencia, la fuerza necesaria para causar fracturas en un hueso es de 407 kilos de fuerza, resultando en que el titanio posee 2035 kilos, y observando la facilidad con que fue ejecutada esta hazaña, por igual se quintuplicaría, alcanzando unos 10.175 kilos de fuerza. Pero ya remontándonos a su mejor demostración de fuerza, este se vería capaz de destruir al Punkinator, ser que era capaz de rivalizar en altura con una casa de unos entre comillas, aparentes 3 pisos, y digo aparentes ya que uno de estos pisos sería el techo de la casa, piso que fácilmente debería contar como el ático, algo que se refuerza si vemos que el techo posee ventanas, característica propia de los áticos. Y por lo general los áticos suelen ser más pequeños que un piso común y corriente, lo que reduciría dicha casa a solo 2 pisos. Y si contamos desde el segundo piso, se darán cuenta de que la calabaza superaba dicha casa en altura, como mínimo superándola por 2 pisos, lo que le otorgaría al Punkinator un nivel de edificio bajo. Y aun con todo esto en cuenta, nada detuvo a Junior de ignorar las capacidades físicas de la calabaza para terminar reduciéndola a una triste pila de basura. Y a pesar de que esto haya sucedido fuera de cuadro, se da a entender de que Punkinator no le representó un verdadero reto a Junior, pues solo sería cosa de observar el deplorable estado en el que el cegador dejó a la calabaza. Es más, incluso se puede ver a un Junior relajado y sin un mísero rasguño después de destrozar al Punkin. Esto indicaría que Junior sería el triple de fuerte a Punkinator, ser que vía tamaño podría bajarse edificaciones de 4 pisos, lo que daría a entender que el cegador podría dar rebaje a un edificio de 12 pisos. Ya hablando de su destructividad, este apartado no se quedaría para nada atrás, pese a que este aspecto estaría ligado con su fuerza, también se refuerza si se toman en cuenta sus habilidades especiales, sobre todo si denotamos la capacidad que posee de replicar cualquier poder ejecutado por sus rivales. Como ejemplo de esto, estaría aquella vez que Dan logró proyectar un blast de energía usando su máximo poder, siendo capaz de bajarse las múltiples casas que se mostraban. Si bien a primera vista no se podría determinar la capacidad destructiva de dicho ataque al solo verse una explosión y varias estructuras destruidas al azar, se podría sacar un aproximado de dicho ataque, tomando en cuenta los siguientes factores para determinar esta hazaña. Una casa normal cuenta con un área de 150 metros cuadrados. El total de casas destruidas por dicho blast llegaría a 8, esto determinado gracias a que dicho blast fue capaz de destruir las casas que aparecían en los cuadros donde se mostraban Punkinator y demás personajes. Y teniendo en cuenta que dichas casas se repetían en distintos paneles, pero mostrados desde diferentes perspectivas, se lograban contar un total de 8 casas, cada una contando con 3 pisos, descontando los áticos. Ahora, para lograr clasificar esta hazaña, procedí a ver cuántas de estas casas cabrían en un edificio, algo posible si observamos que un edificio podría caber en el conjunto de casas destruidas. Teniendo en cuenta que fueron 8 casas, para sacar un resultado equitativo, dividí las casas a la mitad, o sea 2 grupos de 4, y agrupando 4 de estas estructuras salió un resultado de 600 metros cuadrados, área que en comparación sería superior a edificios como el 23 Marina. Pero no sería descabellado pensar que un edificio real tendría 600 metros cuadrados, y de hecho es real, dado a que incluso existen edificios con mayor área. Por lo que las 4 casas no solo abarcarían el área de un edificio, sino que abarcarían 3 pisos de altura. De resto solo sería tomar las 4 casas restantes, posicionarlas arriba de las casas anteriores, y daría un total de 6 pisos, lo que fácilmente le daría un nivel de edificio bajo al blast de Dan Phantom. El punto es que Junior no solo se vio capaz de resistir dicha potencia y salir intacto, sino que también se vería capaz de replicar dicho ataque. Y hay que tomar en cuenta que Junior escala de su demonio nerval, mismo que con anterioridad se vería capaz de replicar uno de los ataques de Dan, el cual sería el lamento fantasmal, dado a que una vez que el demonio lograra copiar dicha técnica, este la ejecutó en contra del mismo fantasma, logrando darle de lleno, dejando en el suelo a Dan, y esto tan solo en su primer intento, lo que daría a entender que logró doblar la potencia de dicho ataque.
y viendo que consiguió superar el nivel del lamento fantasmal de un solo intento, lo mismo debería aplicar con los blast de energía. Esto le otorgaría la capacidad de bajarse un edificio de 12 pisos. Por ende, tanto su fuerza como destructividad llegarían a un nivel de edificio medio. Pasando a su resistencia, se ha visto que estando con la guardia baja y sin intenciones de pelear, fue capaz de resistir una paliza por parte de Mimi, y como daños recibidos por dichos golpes, Junior solo se quedó con una costilla rota y unos leves rasguños, algo ciertamente destacable si tomamos en cuenta que con anterioridad Mimi logró vencer y humillar al cancerbero a base de pocos golpes, siendo que el perro demoníaco ya poseía un tamaño que lo ubicaría en el nivel casa alto. Y a pesar de la potencia que alcanzan los golpes de Mimi, lo máximo que estos lograron fue romperle una costilla a un Junior con la guardia baja, y esto solo lo afectó por unos segundos. Como mencioné con anterioridad, Junior es un superior físico a un ser edificio bajo como Punkinator, y así como triplica su fuerza, lo mismo aplicaría con su resistencia, por lo que la resistencia de Junior también le daría para tanquearse potencias capaces de bajarse edificios de 12 pisos. Y de hecho esto se refuerza si observamos que el cegador recibió de lleno el blast de Phantom, y como expuse con anterioridad, dicho ataque tenía la potencia para darle baje a un edificio de 6 pisos, pero esto no le causó un mísero rasguño a Junior, es más, incluso este se daba el lujo de burlarse de dicho ataque, denotando su superioridad sobre dicho blast, cosa que mínimamente lo haría el doble de fuerte, lo que ya le daría a Junior una resistencia de edificio medio. En cuanto a su velocidad, dentro de lo más básico que el cegador ha llegado a demostrar, se ha visto capaz de interceptar una flecha disparada por una ballesta, cuya velocidad alcanza los 63 metros por segundo, o sea, una velocidad subsónica. Por igual, Junior debería ser comparable a su hermana, una exportadora del demonio Nergal, la cual haciendo uso de este último, se vería capaz de esquivar los disparos de 3 revólveres, mismos que se asemejarían en diseño al de una Beretta estampida, arma que utiliza cartuchos Colt 45, cuya munición alcanza una velocidad de 360 metros por segundo, lo que le daría a Nibimandi y por ende a Junior la capacidad de superar la velocidad del sonido, una buena hazaña tomando en cuenta que es Scaling, pero lo impresionante es que Junior más adelante se vería capaz de demostrar una hazaña parecida a la ya mencionada. Pues el cegador se mostraría capaz de esquivar los múltiples disparos de una minigun sin ningún problema, algo ciertamente destacable tomando en cuenta que este tipo de armas son capaces de disparar una munición cuya velocidad máxima alcanza los 850 metros por segundo, lo que se traduciría un Mach de 2.5, en otras palabras, velocidad supersónica, siendo esta la mejor hazaña de velocidad de Junior. Pero antes de pasar al siguiente apartado, quería aclarar que la hazaña de Junior reaccionando y escapando de la explosión de unos cartuchos de dinamita, como tal no se podría contar como una hazaña válida. A ver, estoy consciente de que el hecho de reaccionar a la detonación de un cartucho de TNT llegaría a lo hipersónico, siendo que estas cosas a su máximo alcanzan un Mach de 16. El problema radica en que Junior no reaccionó a nada, sino que este saltó antes de que le arrojaran los cartuchos de dinamita, algo que se refuerza si notamos el efecto de salto, pues este comienza arriba de la explosión, y no debajo de esta, dando a entender que no reaccionó a nada, sino que solo evadió la explosión, dando un salto antes de que le arrojaran los cartuchos, así que no, Junior no llega a lo hipersónico, por lo que su velocidad exacta quedaría en un nivel supersónico de Mach 2.5. Su inteligencia no es de menospreciar, pues posee un conocimiento considerable acerca de la raza de los Grim Reapers y los demonios Nergal. A pesar de que al principio le costaba controlar sus poderes, con algo de práctica Junior se vio capaz de comprender y manejar sus poderes en poco tiempo, siendo capaz de usar estos mismos a la perfección, sin mencionar que posee una buena experiencia en combate tras sus enfrentamientos pasados con otros seres sobrenaturales. Sumado a eso, se le ha visto capaz de crear estrategias en medio del combate aprovechando sus poderes para asegurarse de ser el vencedor en una pelea, algo que se vio reflejado en su batalla contra Minimandi, pues Junior generó bombas de humo las cuales aprovechó para cegar a su hermana, y en medio de la confusión logró crear un clon de sí mismo, para hacerlo pasar por el original, cosa que le resultó para atacar a Minimandi por la espalda mientras esta estaba ocupada con el clon. Como resultado de esta estrategia, Junior terminó ganándole a su hermana, lo que remarcaría la eficacia de sus estrategias en un combate. Gracias a que el cegador es un esqueleto, fácilmente se puede deducir que su durabilidad es infinita al no contar con limitantes como lo serían el descansar, alimentarse e incluso respirar, al carecer de órganos o necesidades humanas al ya estar muerto.
Ya hablando del armamento de Junior, este se compondría de varias armas a la elección del cegador, pues gracias a una de las habilidades que este posee, se vería capaz de generar cualquier arma a su gusto, ya sean sables, arcos, etc. Pero su armamento principal se resumiría en el demonio Nergal que este posee en su interior, puesto a que este demonio le brinda a Junior todas sus habilidades especiales, y como ventaja de esto, el demonio Nergal solo le obedece a su portador, en este caso Junior, solo con una mínima excepción, misma que mencionaré más adelante en sus debilidades. Ya pasando a lo más extenso del personaje, sus habilidades especiales, cabe aclarar que también tomaré en cuenta los hacks que demostró el demonio Nergal, viendo que este último habita en Junior y le provee sus poderes, por lógica todo lo que demuestre el demonio, Junior también podría demostrarlo. Tiene la capacidad de abrir portales capaces de llevarlo a cualquier lugar que éste desee, además de tener la capacidad de transportar otras personas con él, dándole la opción de desterrarlas, lo que también le daría DFR. Tiene la capacidad de crear extremidades extra, deformar su cuerpo para asemejar su forma a la de un chita, e incluso puede crear extensiones de su cuerpo, algo que se ha visto reflejado las veces que generó múltiples seres o formas dependientes a él, desde crear soldados para cubrirlo de una explosión, hasta imitar la forma de un tanque para protegerse de una posible trampa, lo que le otorgaría control anatómico. Posee la capacidad de cambiar su forma de voluntad, ya sea imitando la apariencia de su hermana cuando ésta estaba viva, o transformarse en una versión propia que lo haría parecer un chico normal. Vuelo, gracias a su control anatómico se ve capaz de generar unas alas, dándole la capacidad de volar a grandes alturas. Evolución reactiva, habilidad que se vio reflejada cuando Dan atacó al demonio Nergal usando ráfagas de energía, si bien al principio se veía que estos ataques lograban dañar al demonio al punto de dejarlo inconsciente, estos mismos se verían inefectivos al ser ejecutados una segunda vez en su contra, pues dichos ataques de energía ya no le hacían ni cosquillas. Mímica de poderes, al momento de recibir un ataque y sobrevivir a este, se verá capaz de absorber muestras del ataque en cuestión, para posteriormente replicarlo, algo que incluso fue confirmado por el propio demonio Nergal, y como prueba de ello, estarían las veces que logró replicar dos de los poderes de Dan Phantom, entre estos poderes se encontrarían la manipulación de energía, siendo capaz de generar blast de energía, manipulando estos mismos con el fin de atacar a distancia. Sumado a eso, también logró replicar el lamento fantasmal, siendo capaz de canalizar un grito tan potente, el cual al momento de expulsarlo, es capaz de aturdir y mandar a volar al oponente, esto le otorgaría la capacidad de manipular el sonido al usar este mismo como un ataque. Soulfulk, este puede generar tanto cuchillas como tentáculos los cuales al momento de atravesar al rival podrá extraer el alma de este último para proceder a alimentarse de su ya mencionado espíritu. Empoderamiento. Se hace mención que entre más espíritus devore, se hará más y más fuerte. Percepción extrasensorial, tiene la capacidad de ver seres que a simple vista no podrían ser visibles, tales como las almas de Minimandi y su tío abuelo Nergal, y no conforme con eso, ha podido interactuar con dichos seres, algo destacable si tomamos en cuenta que tanto Mini como su tío abuelo ya estaban muertos y no poseían cuerpo físico como tal, lo que también le daría interacción no física. Gracias a la naturaleza simbiótica del demonio Nergal, le permite a Junior fusionarse con otros cuerpos para aumentar sus capacidades físicas, tal y como lo hizo al momento de fusionarse con el cuerpo destruido de Punkinator. Cabe aclarar que Junior logra ejecutar esta habilidad solo cuando el cuerpo con el que se va a fusionar está muerto. Puede generar un aura la cual puede ser percibida por seres de su misma raza, como lo sería su padre. Posee una buena regeneración que le da la capacidad de regenerar extremidades perdidas, algo que se vio cuando Redimer cortó la mano de Junior, solo para que en unos cuadros más adelante se le vea de nuevo con su mano como si nunca hubiera sucedido nada. Agregado a esto, se menciona que los demonios Nergal poseen habilidades regenerativas, y siendo que Junior es mitad Nergal, por scaling, también debería tener las mismas capacidades regenerativas, eso sí, aunque una regeneración útil, cabe mencionar que esta no es inmediata, pues Junior se recupera de estos daños en cuestión de minutos. Tiene la capacidad de transferir sus poderes a otras personas mediante su ojo, pues si este se llega a quitar su ojo y se lo ofrece a un huésped, el cual, si acepta el ojo y se lo pone, inmediatamente todos los poderes de Junior serán transferidos al huésped.
puede invocar varias armas como espadas y sables, solo con el hecho de recitar unas palabras específicas en idioma nerval. Por si no fuera poco, se ha visto que tiene la capacidad de clonarse a sí mismo, creando un duplicado que aparte de guardar cierto parecido al Junior original, por lo visto este también posee las mismas capacidades físicas del Segador, aunque no se sabe si al igual posee los mismos Axe, pues dicho clon solo ha demostrado tener control corporal. Creación, demostró crear varias armas de la misma nada, ya sea crear cuchillas, sables, arcos, o una coraza que lo protege de cualquier daño. Autosustento respiratorio, nutricional, y de reposo. Viendo que Junior es un esqueleto, y que con anterioridad se ha visto que este carece de órganos, entre estos los pulmones, y estómago, no requiere cosas como el oxígeno y el alimento, lo mismo aplicaría para el descanso. Y si ya de por sí Junior posee varios Axe, por igual también tendría ciertos anti-Axe que le serían de utilidad. Resistencia al Soul Food, habilidad que se dio cuando Junior fue atravesado por una de sus cuchillas, mismas que eran capaces de extraer el alma de su rival con el solo hecho de atravesarlo, y viendo que el alma de Junior no salió de su cuerpo luego de haber sido atravesado, le daría una resistencia ante este tipo de ataques. Resistencia a manipulaciones temporales, debería ser comparable a su demonio nerval, el cual solo con su mera presencia logró interferir con los poderes de Clockwork, anulando su manipulación del tiempo, y Clockwork ya posee un buen control sobre el tiempo al poder darle a casualidad a tipos como Dan Phantom, mencionando que este último sigue con vida solo porque Clockwork lo quiere así, pues Dan dejó de existir en el pasado y lo único que lo hace seguir existiendo en el presente, es la mera voluntad del fantasma temporal. Además de que se hace mención que Clockwork es alguien que posee un poder infinito sobre el tiempo. Resistencia a altas temperaturas, con anterioridad Junior recibió un ataque por parte de un lanzallamas en toda la cara, y esto no le generó ningún daño aparente. Ya para acabar con sus habilidades especiales, mencionaré los tipos de inmortalidad que posee Junior, como la inmortalidad de vida eterna, puesto que al ser un esqueleto no puede morir por causas naturales, tales como vejez o enfermedades. Inmortalidad resiliente, el Segador ha sido apuñalado, descuartizado, incluso han llegado a decapitarlo, y aún después de recibir todo ese castigo Junior aún se mantenía consciente y con vida, lo que le impediría morir por daño físico. E inmortalidad de no muerto, prácticamente Grimm Junior está muerto, pues él es el resultado de un aborto. Respecto a las debilidades de Junior, recuerdan que en el armamento mencione que el demonio nerval solo le obedece a Junior, pero solo con una mínima excepción. Esa mínima excepción sería el lenguaje nerval, pues con el uso de esta lengua, se puede obligar al demonio a ejercer acciones en contra de su portador, o incluso se puede aturdir al demonio con unas palabras exactas en este idioma, dejándolo paralizado e indefenso ante cualquier ataque. Pero como tal, lo que más le perjudica al Segador, es que si el rival en cuestión le logra arrebatar el ojo derecho, este de inmediato perderá sus poderes, pues se podría decir que dicho ojo es el que transporta todo el poder a su portador, y todo el poder por igual incluye al demonio nerval, el cual recordemos le proporciona a Junior su mejora en stats físicos y sus habilidades, y sin ese ojo, Junior quedaría a merced del rival. A lo largo de la década de los 40, una joven monja conocida como Amanda Kruger, terminó siendo confinada accidentalmente en la división de criminales dementes del hospital psiquiátrico Westin Hills. A lo largo de ese tiempo, los pacientes del lugar torturaron y abusaron de ella. Cuando la encontraron, se dio la sorpresa de que ésta estaría embarazada. De este suceso nacería Frederick Charles Kruger, el cual sería dado en adopción a un alcohólico abusivo, sufriendo abusos de este último, a la par que sufría bullying en la escuela, cosa que desencadenaría comportamientos psicopáticos en Freddy desde una temprana edad. Pasaron los años y Kruger solo había empeorado, puesto que terminó asesinando a su padre adoptivo, sumado a que secuestró y mató a más de 20 niños en la calle Elm. A pesar de ser arrestado por sus crímenes, saldría libre dado a que la orden de allanamiento no fue firmada correctamente.
Viendo lo sucedido, los padres de los niños decidirían tomar justicia por sus propias manos, siguiendo a Freddy hasta el cuarto de calderas donde realizaba sus crímenes, quemando el lugar junto con Freddy dentro. Mientras las llamas consumían el lugar, unos seres conocidos como los demonios del sueño se presentaron ante Freddy, y al ver su cruel alma sanguinaria, le ofrecieron inmortalidad y poder en el mundo de los sueños, cosa que Freddy aceptaría sin duda alguna. Al morir, Freddy se terminaría convirtiendo en un monstruo que aterraría a Springwood durante varios años, llegando a enfrentarse con múltiples rivales que quisieron deshacerse de él, todos fallando en el intento. O bueno, casi todos, puesto que, tras ser derrotado por su hija, Catherine Kruger, el pueblo tomaría medidas drásticas, eliminando la información de Kruger, a la vez que se aseguraban de que cualquier recuerdo sobre Freddy fuera suprimido, todo esto para garantizar que el acuchillador no volviera a aterrorizar Springwood. Viéndose en la incapacidad de continuar su reinado de terror, Freddy se vería obligado a traer de vuelta a la vida al asesino de Crystal Lake, Jason Voorhees, todo con el fin de que éste cometa asesinatos por él, para que la gente vuelva a recordar a Kruger, plan que, si bien funcionó al principio, Freddy no contaría con la incapacidad de Jason para dejar de asesinar, masacrando a las víctimas del acuchillador, cosa que no le haría gracia a Freddy. Esto llevaría a Kruger a enfrentarse con el brutal enmascarado en un feroz combate que concluiría con la victoria del enmascarado de Crystal Lake sobre el acuchillador de Springwood. O al menos eso parecía, pues más adelante se nos revelaría que Freddy estaría manipulando a Jason para conseguirle el libro de los muertos, el Necronomicon Ex Mortis, objeto que no solo restablecería el poder de Freddy, sino que también le daría más poder del que ha llegado a tener alguna vez. Pero no contaría con la llegada de Ash Williams, el elegido destinado a acabar con el mal, este último interponiéndose en los planes de Freddy, cosa que llevaría a Kruger, Jason y Ash a enfrentarse en una batalla donde se decidiría un ganador entre el bien y el mal, saliendo Williams como el ganador de este encuentro. O al menos eso se pensaba, pues gracias a la persistencia de Freddy, lograría volver una última vez, haciéndose del poder del Necronomicon, teniendo como respaldo a Jason y los Deadites lograría dominar Estados Unidos en cuestión de poco tiempo, dominándolo con garra de acero, objetivo que pudo haber perdurado de no ser por la intervención de Ash y los sobrevivientes, todo culminando en un Freddy moribundo que terminaría perdiendo todo el poder que adquirió, para finalmente ser asesinado de un disparo certero por parte de Ash. Pero para la mala suerte del pueblo de Springwood, Freddy estará destinado a regresar una y otra vez para continuar con su oleada de pesadillas. Yendo a sus capacidades físicas, se ha visto que Kruger posee buenas hazañas en lo que a fuerza respecta. A lo largo de las películas, Freddy siempre se mostró como un superior físico ante todas sus víctimas, entre estas destacaría a Kincaid, sujeto que en el mundo de los sueños poseía una fuerza la cual le daba para darle baje a muros sin tantas complicaciones, e incluso se vio con la capacidad de sostener el peso de un carro para posteriormente empujarlo, logrando esto solo usando sus manos. Siendo algo a destacar si se toma en cuenta que un auto promedio posee 3.4 toneladas, lo equivalente a 3.400 kilos. Fuerza que poco le llegaría a importar al acuchillador, pues el chico no le representó un problema, siendo que incluso Freddy fue capaz de someterlo como si no fuera nada. Pero la cosa no solo se quedaría allí, pues a lo largo de las películas y el cómic, se ve como Freddy se enfrentó múltiples veces con Jason, teniendo combates en los que el acuchillador demostraría superioridad ante el enmascarado. Desde su primer enfrentamiento, Freddy ya dejaba en claro que Jason no le representaba un gran reto, dado que a base de golpes no solo hacía retroceder a Voorhees, sino que también lo mandaba a volar a base de pura fuerza bruta, incluso esto se deja más explícito en los cómics, viendo que Kruger ya era capaz de someterlo y dañarlo. Y como referencia, la resistencia de Jason ya era la suficiente para tanquearse un fusilamiento por parte de unos misiles, de igual manera el enmascarado ya era capaz de soportar el peso de un tanque que le cayó encima, tanque que ya poseería un peso de 66.8 toneladas. Con anterioridad Jason se vio capaz de soportar que Freddy le arrojara una caldera que le terminaría cayendo encima, pero, ¿qué tan relevante sería esta hazaña?
Para determinar qué tan significativo sería esto, se calculará la fuerza con la que cae la caldera, por lo que será necesario el uso de la fórmula, fuerza igual a masa por aceleración. Gracias a que la caída de la caldera es libre, y posee una aceleración dirigida hacia abajo, se tomará el valor de la aceleración como la gravedad en la superficie de la Tierra, o sea 980.665 metros sobre segundo, y ya si hablamos de la masa de la caldera, esta sería de 10 toneladas, algo que se menciona en la novelización de Freddy vs. Jason. Above, high above Jason's prone body hung a boiler, suspended by pipes and other rigging. But this wasn't just any boiler. It was massive, it was thick with jagged layers of rust. It spewed toxic fumes. Its surface was surely as hot as the Earth's molten core. It weighed over 10 tons. This was the mother of all boilers. Por ende, en base a estos datos, obtendríamos una fuerza de 98 toneladas. Pero esto no acaba aquí, retomando lo visto con la caldera, se observa que Freddy hizo uso de su telequinesis para arrojarle este objeto a Jason, incluso en la novela se hace mención que Kruger concentró su poder para dejar caer la caldera. He knew that Voorhees was capable of anything. He knew that he had to kill Jason off once and for all. Now that Jason lay broken, Freddy got ready to administer his final blow of execution. Freddy tensed his body and braced himself in a Herculean effort of willpower. His whole body shook as he concentrated, summoned all his power, all his control in this nightmare domain, this dreamscape. Como referencia, con el uso de esta habilidad, Freddy lograba mover y arrojar autos, los cuales cuentan con 3.4 toneladas, usando estos mismos con la mera intención de acorralar al ya mencionado Kincaid, caso contrario con el enmascarado, pues Freddy poseía intenciones de matarlo, y de hecho el acuchillador se sorprendía de no verlo muerto. Y observando que Freddy poseía intenciones de matar a Jason, al ir en serio, este lograría doblar la potencia de un carro, obteniendo una potencia de 6.8 toneladas. Entonces, tomando en cuenta las 98 toneladas, y las sumamos con las 6.8 que ejercía Freddy con el uso de sus poderes, se obtendrá un resultado de 104 toneladas, potencia que Freddy lograría equiparar al herir a Jason a base de golpes, lo que posicionaría su fuerza en un nivel de casa bajo. Con respecto a su destructividad, este apartado fácilmente estaría ligado a su fuerza, pero por igual, este mismo llegaría a más si se tienen en cuenta sus poderes, algo visto cuando Freddy con el uso de sus explosiones logró darle baje a casas de un solo piso, mismas que cuentan con 3 metros de largo, ancho y profundidad, lo equivalente a 64.800 kilogramos. Y viendo que Kruger logró darle baje a estas casas de forma casual, lograría doblar la potencia anterior, alcanzando unos 129.600 kilogramos, potencia que Freddy alcanzaría sin problema alguno, obteniendo por igual un nivel de casa bajo. Así como posee buenas hazañas en su fuerza, por igual tendría hazañas a destacar en su resistencia. Pues desde el ya, se ha visto que la fuerza de Kincaid solo le representa un chiste a Kruger, logrando resistir los golpes del chico, para posteriormente levantarse al poco tiempo como si nada. Pero eso sería poco en comparación a lo visto en los cómics, siendo capaz de tanquearse un disparo directo por parte de un tanque, e incluso se vio capaz de resistir los ataques de seres que lo igualaban en aspectos físicos, como Jason, el cual ya era capaz de mandar a volar a Freddy con sus golpes, e incluso logró partirle la cabeza de base de fuerza bruta. ¿Esto le representó algún problema a Freddy? Para nada, incluso después de ser atacado por Jason, menciona que esto solo le provocó un dolor de cabeza, solo para alardearle a Borges que este necesitaría de más fuerza para tan siquiera causarle un daño de gravedad. Y ya mencionando a Ash, el elegido se vio capaz de dañar considerablemente a Kruger a base de múltiples golpes, e incluso logró someterlo para posteriormente romperle un brazo. A eso súmenle el hecho de que Kruger en conjunto de Borges soportaron el derrumbe de una casa. Ahora, a pesar de que la casa sea de 2 pisos, esto no le da un nivel casa medio a Freddy, esto se da ya que gracias a que la casa se empezó a derrumbar desde el primer piso, causó un colapso que hizo que el segundo piso se venga abajo, reduciendo la potencia de esta hazaña, dado a que la destrucción de la casa fue un trabajo progresivo gracias al colapso del primer piso, mas no fue algo que se haya bajado la estructura de inmediato. Por lo que la resistencia de Kruger quedaría en un nivel de casa bajo.
En cuanto a su velocidad, gran parte de este apartado se resumiría en Scaling con sus dos icónicos rivales, Jason y Ash. Desde la primera vez que se enfrentó contra el enmascarado, se observó la superioridad que Kruger le llevaba a Borges en este apartado, pues a lo largo de la pelea, Freddy se vio capaz de asestarle múltiples golpes a Jason, a la vez que lograba esquivar gran parte de los ataques de este último. Mientras que por el contrario Jason recibió todos los ataques de Freddy, e incluso muy apenas le logró dar un golpe al acuchillador. Y cuando nos referimos a Borges, estamos hablando de un ser que logró tener una pelea reñida con Ash, logrando equiparar la velocidad del elegido sin ningún problema. Pero, ¿cuál sería la velocidad de Ash? Para que se den una idea de qué tan rápido puede ser, se ha visto capaz de esquivar disparos de su escopeta, la cual corresponde a una Remington calibre 12 de doble cañón, cuyas balas alcanzan una velocidad de Mach 1.6. Y por si no fuera poco, se ha visto capaz de derrotar a los Deadites, mostrando superioridad física ante estos en múltiples ocasiones, algo a destacar si se toma en cuenta que la velocidad de los Deadites es la suficiente para esquivar disparos de una escopeta Winchester 1892. Para mala suerte, en internet no se encuentra la velocidad a la que va la munición de esta arma, por ende lo más viable sería tomar en cuenta una arma que comparta un modelo parecido, en este caso sería una Winchester 1894, cuya munición alcanza unos 760 metros por segundo, lo equivalente a un Mach de 2.2, velocidad supersónica que alcanzarían los Deadites y por ende Ash. Pero ya mencionando la mejor hazaña de velocidad del elegido, este se vio capaz de asesinar múltiples Deadites que lo estaban atacando al mismo tiempo y en varias direcciones, logrando blisear a varios seres supersónicos sin ningún problema, acabando con todos sin que alguno tuviera alguna oportunidad de reaccionar, cosa que de mínimo haría 5 veces más rápido a Ash, ameritándole al elegido una velocidad hipersónica de Mach 11. Ya volviendo a Jason, este se vio capaz de mantenerse en combate con Ash, logrando equiparar su velocidad sin ningún problema, lo que le daría una velocidad hipersónica al enmascarado. Y ya volviendo a Freddy, este último se vio como un superior a Borges en velocidad, atacándolo reiteradas veces sin que este reaccione, por ende, Freddy ostentaría una velocidad hipersónica, y de hecho, esto se refuerza si recordamos que también logró batirse a duelo con Ash, por igual logrando equiparar su velocidad sin problema alguno. Lo que le daría una velocidad de Mach 11 a Freddy por haber igualado la velocidad de Williams y Borges. Ya hablando de la inteligencia de Kruger, esta sería realmente destacable. Estamos hablando de un ser que suele utilizar cualquier tipo de ventaja a su favor para conseguir sus objetivos, logrando explotar al máximo las debilidades de sus oponentes para que estos se encuentren debilitados y logren ser una presa fácil para el acuchillador. Desde usar sus miedos y temores en su contra, táctica que en un momento dado le sirvió en contra de Williams, hasta usar a personas de confianza para atraer a sus víctimas y asesinarlas al momento de que éstas bajan la guardia, estrategia que usó para asesinar de una vez por todas a Nancy. Incluso hizo mejor uso de esta táctica con Jason, pues tomando la forma de su madre, logró manipular a Jason para que este asesine gente en Springwood, sumiendo al pueblo en pánico, haciendo creer que Fred era el causante de estos asesinatos, todo esto con el fin de que todos vuelvan a recordarlo y pueda resurgir de su letargo, y continuar con su reinado de terror y pesadillas. Incluso llegó a tal punto que logró manipular al enmascarado para que éste le traiga el Necronomicon, y pueda volver una vez más para trazar un plan en el que el mundo entero iba a ser su nuevo plano de pesadillas, en el que dominaría con garra de acero. Y de hecho, esto pudo haber perdurado eternamente de no ser porque Freddy no contaba con que la existencia de Ashley iba a ser un verdadero problema. A eso se le puede sumar que Kruger posee una buena experiencia en combate físico al enfrentarse y darle problemas a seres que lo igualaban físicamente, como lo serían el enmascarado y el elegido. Su durabilidad sería el apartado más fácil de deducir, pues al momento de aceptar el trato que le propusieron los amos del sueño, este no solo se vería provisto de poderes, sino que también se vería separado de cualquier rastro de humanidad, no dependiendo de ninguna necesidad que lo limite al momento de matar, dado a que a lo largo de la saga nunca se vio dependiente del descanso, o tan siquiera requerir de algún tipo de alimento, por lo que fácilmente su durabilidad sería infinita. Mencionando su armamento, este se resumiría en su icónico guante con cuchillas, mismo que no solo se limita a darle una apariencia más intimidante, sino que también ha usado para darle fin a la vida de todas las personas que se cruzaron en su camino. Y el Necronomicon Ex Mortis, objeto con el cual se terminó fusionando para adquirir todos los poderes del libro.
Aunque cabe aclarar que a pesar de que Freddy posea los poderes del Necronomicon, sí o sí necesita tenerlo a su alcance para poder acceder a sus conjuros. Llegamos a lo más interesante e icónico de Freddy, sus habilidades especiales. Cabe decir que el acuchillador no se queda corto en cuanto a poderes se refiere, de paso, gracias a un pasaje del Necronomicon, cuyo nombre corresponde a pesadillas vivientes, Freddy se vio capaz de obtener todos los poderes que tenía en el mundo de los sueños para usarlos en la realidad, por lo que esto será algo extenso. Tiene la capacidad de manipular animales, invocando estos mismos con el fin de asustar a sus víctimas, ya sea desde invocar simples corderos, hasta hacer aparecer unos horripilantes perros con caras humanas. Manipulación de los sueños, puede manifestarse en estos mismos, no importándole que tan siquiera la víctima sepa de su existencia, y de paso el daño que Kruger les infrinja en el mundo onírico, inmediatamente se verá reflejado en el mundo real. Transmutación, al poder convertir a sus víctimas en cualquier cosa que éste desee, llegando a reducir una chica en una insignificante cucaracha, o convertir a un chico en una simple silueta de papel. Y no limitándose a usar esto en otras personas, puede aplicarse este poder a sí mismo, logrando transmutar su cuerpo en una pared para atacar de sorpresa a Nancy, o bien usar la sangre de Ash para generar múltiples mini Freddys, usando estos mismos para manifestarse al momento en que todos estos se unieran. Control corporal y elasticidad, puede manipular su cuerpo a voluntad, logrando alargar sus brazos hasta un extremo inhumano, de paso logrando infundir miedo, e incluso se ve capaz de convertir sus dedos en unas jeringas. Cambio de forma, habilidad que suele utilizar para infundir miedo, llegando a tomar diversas formas, como la de un enorme y grotesco gusano, adaptar una forma demoníaca, o tomar la forma de una enorme nube con su cara. Aunque eso sí, Kruger no solo se limita a usar este poder para asustar a sus víctimas, también lo ha usado para tomar la forma de los seres queridos de sus víctimas y engañarlos, algo visto cuando tomó la forma de Pamela Borges para engañar y manipular a Jason. Teletransportación, puede aparecer en cualquier lugar que éste desee, algo visto cuando apareció cerca de una chica que estaba huyendo de él, cosa que le facilitó para acorralarla y posteriormente matarla. Al igual que teletransportarse del plano onírico a una cabaña en el mundo real, luego de asesinar a un chico en el mundo de los sueños. A eso súmenle que ha llegado a usar esta habilidad en pleno combate, usándola para escapar de la garra de Jason. Manipulación espacial, puede alterar espacios y direcciones a su mero gusto, logrando cosas simples como hacer desaparecer salidas y vías de escape, reemplazándolas por muros cerrados para acorralar a sus víctimas, y en una mejor demostración de este poder, se vio capaz de crear un extenso y confuso laberinto de escaleras invertidas. Control de altas temperaturas, es capaz de aumentar la temperatura de cualquier objeto que desee, algo visto cuando aumento la temperatura de una piscina para que estuviera hirviendo, o cuando concentro calor en unas rejas para que aquellos que las toquen se quemen al mero tacto. Manipulación de la vida, puede darles vida a objetos inanimados, logrando otorgarle vida a unos grifos de baño. Intangibilidad e incorpóreo, puede atravesar superficies sólidas sin ningún problema, y de hecho también logró hacerse intangible al convertirse en una enorme nube, careciendo totalmente de un cuerpo físico. Y ya que mencionamos que tiene la capacidad de transformarse en una nube, esto no solo se limita en darle intangibilidad e incorporeidad, sino que también manipulación sobre el clima. Pues al momento de tomar esta forma, el clima a su alrededor se oscureció, y esto se puede reforzar si observamos que el clima ya estaba claro una vez que Kruger volvió a su estado normal. Aunque cabe aclarar que Freddy no necesita tomar la forma de una nube para manipular el clima, pues sin necesidad de esto, con su mera voluntad puede hacer llover sangre. Cryokinesis, al poder generar un aliento helado que le da la posibilidad de inmovilizar a sus oponentes, y de hecho el hielo que genera puede contener a seres de nivel casa como Jason. Manipulación tecnológica, se vio capaz de encender y hacer funcionar múltiples autos que se suponía estaban descompuestos, y no solo limitándose a eso, se vio capaz de transformar la antigua máquina que se encargaba de traducir al Necronomicon en un robot asesino el cual se menciona estaba siendo manipulado por Freddy. Piroquinesis, puede generar fuego de la misma nada, llegando a usar esta habilidad de modo ofensivo contra sus víctimas, algo visto en Mark, el cual fue prendido en fuego con el solo hecho de haber sido apuntado por Kruger. Posesión, puede poseer objetos inanimados, como lo sería una marioneta, la cual no conforme con haberla poseído, la deformó para que ésta tuviera su cara y de paso unas garras, también se ha visto capaz de poseer su propio cadáver y actuar en el mundo real.
Y yendo a un punto más extremo, se ha visto capaz de poseer personas vivas y hacer de las suyas en el mundo real mediante sus cuerpos, algo visto cuando poseyó al prota de la segunda película. Puede manipular la percepción de las personas para que ciertos individuos a su elección lo puedan observar, como fue en el caso de Jesse, el cual pudo observar a Kruger en un espejo, incluso logrando escucharlo a pesar de haberse manifestado en un plano diferente. Telequinesis, al verse capaz de arrojar autos para acorralar a Kincaid, sumado a que es una habilidad que ha usado múltiples veces en contra de Jason. Ya sea desde concentrar su poder para arrojarle una enorme caldera que le daría de lleno al enmascarado, someterlo con el uso de múltiples tablas que lograba manipular con el simple movimiento de sus manos, incluso usando este poder con el propio Jason, estrellándolo y usándolo como si este fuera una mera pelota. Manipulación de las explosiones, al poder generar estas mismas con el solo hecho de estirar su mano, y aquí estamos hablando de explosiones que tienen la potencia suficiente como para darle baje a casas de un piso. Puede manipular su tamaño a voluntad, pasando de ser una pequeña marioneta, a tomar su tamaño normal. Titeretismo corporal, puede controlar el cuerpo de sus víctimas a distancia, logrando esto por métodos como utilizar el cuerpo de su víctima como si este fuera una marioneta viviente, usando sus venas como hilos, o simplemente manipularlos desde lejos con un mando de consola que él mismo puede crear, y manipular sus acciones sin que estos tengan alguna posibilidad de defenderse. Fusionismo, puede fusionar su cuerpo a cualquier objeto que éste desee, no limitándose a usar esta habilidad en sí mismo, por igual puede fusionar el cuerpo de otras personas con algún objeto, como fue en el caso de Dan, el cual terminó siendo fusionado con una moto. Creación, es capaz de manifestar objetos de la misma nada, por lo general usándolos para causar miedo en sus víctimas o infligirles algún daño. Como ejemplos de esto, tendríamos que creó una pizarra para hacer explotar la cabeza de Carlos, o crear un autobús para atropellar a John, y sacarlo a la fuerza de Springwood. Posee una limitada manipulación de la luz, al poder generar esta misma en espacios cerrados. Manipulación de la gravedad, puede invertir la gravedad de un lugar, a tal punto en que esto solo logra afectar a sus víctimas. Manipulación de agua, puede manifestar agua de la misma nada para usarla en contra de Jason, incluso viéndose capaz de manipular esta misma para crear un muro de agua que usaría para intimidar al enmascarado. Manipulación de las sombras, es capaz de utilizar su propia sombra para atacar a distancia. Tiene la capacidad de otorgarle poderes a cualquier persona o ser que éste desee, de ejemplo estaría cuando le dio a un perro la capacidad de orinar fuego. Puede hacerse invisible, y aprovechar esto para atacar a su rival sin que éste tenga la posibilidad de defenderse al no poder verlo. Soulfuck, se ha visto que Kruger tiene la capacidad de manipular almas a su gusto, algo visto cuando logró incrustar las almas de sus víctimas en una pizza, incluso se ve capaz de absorber almas, y de paso adquirir más poder al momento de consumirlas, algo que el propio Freddy confirma en los cómics, mencionando que cada alma que absorbió de los sobrevivientes aumentó su poder, incluso logrando repotenciarse al momento de consumir el alma de Jason. Percepción extrasensorial, Kruger tiene la capacidad de ver e interactuar con almas, seres que no deberían ser visibles al ojo humano al no contar con un cuerpo físico, y no limitándose a eso, también puede interactuar con las almas de sus víctimas, viéndose capaz de infligirles daño a las almas que esté incrusto en una pizza, lo que también le daría interacción no física. Posee mimetismo vocal, puede imitar la voz de alguien querido o conocido de la víctima. Adhesividad, al poder trepar y escalar superficies sólidas como si no fuera nada, no pudiéndole importar menos si está colgado de cabeza en un techo, Kruger podrá movilizarse sin ningún problema. Telepatía, habilidad que le ha sido de utilidad a lo largo de sus apariciones, usando esta misma para conocer los recuerdos y miedos de las personas y usar dicha información a su favor, llegando a tomar la forma de los seres queridos de sus víctimas y utilizar esto para engañarlas o manipularlas. De ejemplo tendríamos cuando tomó la forma de Pamela para manipular a Borges, o simplemente puede manifestar los miedos de las personas para dejarlas asustadas e indefensas, algo visto con Williams, el cual fue torturado con sus recuerdos del pasado, siendo obligado a revivir un evento traumático, como lo fue cortarse la mano.
Empoderamiento, cuenta con la capacidad de hacerse más fuerte, algo visto mediante la absorción de almas, y es más, sin necesidad de esto también logra hacerse más fuerte a voluntad propia, esto visto cuando se hizo más fuerte al momento de convertirse en Super Freddy, haciéndose invulnerable al daño de unas balas que con anterioridad lo habían dejado jodido. Tiene la capacidad de manipular la mente de las personas y hagan lo que él desee, logrando esto con su hija, manipulándola mentalmente para que ésta se encuentre de su lado y posea un comportamiento violento como para matar personas. Puede generar un campo de fuerza, sirviéndole para repeler ataques, tal y como se vio cuando logró bloquear a Ash, el cual con anterioridad fue arrojado por Jason. Duplicación, viéndose capaz de crear múltiples clones de sí mismo, los cuales aparentemente poseen las mismas capacidades físicas del Freddy original, al verse capaces de someter y dañar a Jason. Cloroquinesis, capaz de manipular a las plantas de su entorno, llegando a usar estas mismas para inmovilizar y someter a sus oponentes, tal y como se vio con Ash. Vuelo, se ha visto que Kruger tiene la capacidad de levitar, y no limitándose a eso, también tiene la capacidad de volar a grandes alturas. Invocación, con el uso del Necronomicon, Freddy se vio capaz de invocar un enorme ejército de Deadites que utilizó para tener sometido a Estados Unidos, causándole problemas a las fuerzas militares. Necromancia, es capaz de traer muertos de vuelta a la vida, caso visto con Jason al revivirlo para que vuelva a asesinar. Gracias al poder del libro, se ve con la capacidad de crear portales que suele usar para desterrar a sus rivales. Aquí no estoy hablando de un simple BFR que lleva al enemigo a otros lugares, estoy hablando de uno que es capaz de exiliar al rival en la dimensión de Adite, lugar lleno de estos seres demoníacos, sirviendo como una prisión para estos mismos. Y por si no fuera poco, su BFR no solo se limitaría a la dimensión de Adite, sino que también podría desterrar al enemigo a cualquier punto del tiempo, tal y como se vio con Action Army of Darkness, el cual fue llevado a la Edad Media mediante uno de los portales abiertos por el libro. Posee manipulación temporal, poder que le permite a Freddy manipular la edad de sus oponentes a su gusto, logrando rejuvenecerlos al punto de convertirlos en indefensos niños que le tendrán miedo, como fue en el caso de Jason, y así como puede hacerlos más jóvenes, también podría hacerlos más viejos, tal y como se vio cuando logró adelantar el tiempo en la comida de una nevera, a tal punto en que ésta se descompuso en cuestión de segundos, cosa que si bien no lo demostró en seres vivos, por igual sería aplicable al ver que puede rejuvenecer a sus rivales. A eso se le puede sumar el hecho de que Kruger puede encerrar a sus víctimas en un bucle en el que se verán obligadas a repetir una misma acción, esto aparentemente hasta un punto indefinido. Regeneración, el acuchillador cuenta con una buena regeneración que le permite recuperar extremidades amputadas en cuestión de pocos segundos, algo visto en los casos en que Jason le cortó ambos brazos y le partió la cabeza en dos, y de hecho el ser desmembrado tampoco le representa un problema, pues puedes separar cada parte de su cuerpo, pero eso no le impedirá volver entero y de paso burlándose. Y si esto no le bastara, el maldito puede regenerar todo su cuerpo por medio de su propio esqueleto. Reality Warping, puede manipular la realidad de su entorno a su voluntad, usando esta habilidad para generar un ambiente perjudicial y peligroso para sus víctimas, visto cuando convirtió un desierto en un profundo barranco que utilizó para dejar sin escape a unos chicos, transformar una habitación en una clase de horno gigante para acorralar a los guerreros del sueño, y recrear una escuela para reprender a un Jason niño, y dejarle en claro que dejara de cagarla y le trayera el maldito libro. Tal y como explique en su durabilidad, Freddy ya no depende de descanso o alimento alguno, por lo que fácilmente tendría autosustento del tipo 1 y 2. Resurrección, a pesar de que Kruger sea asesinado en el mundo real, el acuchillador podrá revivir en el mundo de los sueños sin ningún problema, algo visto en toda la saga. A eso se le puede sumar que posee varios tipos de inmortalidades, como la inmortalidad de vida eterna, dado a que Freddy no puede morir por causas naturales como la vejez, viendo que desde 1981, que es donde transcurre la primera película, hasta los años 2000 donde transcurre Freddy vs Jason, Kruger no ha envejecido absolutamente nada. Inmortalidad resiliente, a pesar de que le partan la cabeza o le corten los brazos, este no se verá afectado por el daño físico, y solo se reirá de los daños recibidos. Inmortalidad parasitaria, puede tomar una forma de gusano que usa para introducirse en el cuerpo de sus víctimas, poseyéndolas y transfiriendo su consciencia en el proceso, actuando como un parásito. Inmortalidad de no muerto, el propio Kruger afirma que ya está muerto. Cuando estaba vivo, yo era alguien desagradable, pero después
Después de que me mataron, me volví algo mucho peor. Soy materia de pesadillas. Ya si hablamos de sus anti-hacks, estos se resumirían en una limitada resistencia a la magia, siendo capaz de resistir los ataques mágicos de Will sin ningún problema, y resistencia a altas temperaturas, al verse capaz de seguir en pie a pesar de estar quemándose vivo. Ya mencionando sus debilidades, a pesar de solamente ser dos, estas pueden ser realmente perjudiciales para el acuchillador. La primera sería su exceso de confianza, pues se ha visto que Freddy posee una sádica personalidad que lo hace preferir torturar y asustar a sus víctimas en lugar de matarlas de inmediato, cosa que en más de una ocasión causó que varias personas escaparan de sus garras y tuvieran la oportunidad de ideárselas para detenerlo. Y con respecto a la segunda, esta consiste en que un pasaje específico del Necronomicon es capaz de despojarlo de su poder, y cuando digo todo, es literalmente todo, tanto los demonios del sueño como el poder adquirido por el libro, dejando a Kruger como un indefenso humano que quedara a la merced del rival. Ahora, es momento de poner a dormir a este perro malo. ¡Para siempre! ¿Por qué no mueres? Bienvenido a mi pesadilla. Aunque a primera vista pareciera que ambos seres demoníacos no posean alguna similitud, la verdad es que estos personajes poseen más semejanzas de las que parecen tener a primera vista. Su nacimiento de una forma u otra fue un accidente. Ambos demonios que consiguieron su poder de forma externa son dependientes de demonios que habitan en sus cuerpos y les otorgan sus respectivos poderes, eso sin mencionar que sus ideologías chocan, sabiendo que Junior está del lado del bien y Kruger del lado del mal. Pero independiente de todo esto, solo uno puede alzarse con la victoria, así que procedemos a empezar con la comparativa. Si a fuerza nos referimos, ambos seres ya eran capaces de humillar el nivel muro, e incluso llegar al nivel casa al enfrentarse ante seres de este calibre. Solo que a partir de este punto se marcaría una diferencia entre estos demonios. Si bien Kruger alcanza una fuerza como para dañar a Jason, quien ya poseía la resistencia como para soportarse el derrumbe de una casa mediana, y salir como si nada de aquel suceso, no se podría comparar ante las hazañas más básicas de Junior, quien en pleno despertar de sus poderes se veía capaz de derrotar a un enorme robot que fácilmente llegaría a una talla de edificio bajo, alcanzando los 4 pisos de altura gracias a su tamaño. Aunque claro, esto solo en un estado en el que se estaba conteniendo, pues si hablamos de un Junior que esté atacando a matar, lograría multiplicar por 3 su potencia inicial, alcanzando un nivel de edificio medio sin muchos problemas, lo que inclinaría la balanza a favor del Grim Reaper, y por bastante. Pues el dañar a seres que lograrían tanquearse destrucciones que solo abarcarían una casa de un piso, no representaría ni la mitad de la fuerza del Punkinator, quien fue derrotado por un Junior que estaba moderando su poder, denotando la enorme ventaja que el Cegador tiene a su favor, siendo 12 veces más fuerte que Freddy, y lo mismo aplicaría para su resistencia, pues para ambos entes, este apartado estaría al mismo nivel de su fuerza. Mas sin embargo, si hablamos del apartado de la velocidad, ya se dejaría en evidencia quién posee la ventaja. Junior podrá escalar de seres que ya eran superiores al sonido, y esquivar los disparos de armamento que alcanza el Mach de 2.5, velocidad que si bien no es de menospreciar, sería algo que se quedaría corto ante las hazañas de Freddy, quien lograba igualar la velocidad de personajes como Williams, tipo que alcanzaría el Mach 11 al glitchear y matar múltiples seres supersónicos.
Una vez llegado a este punto, el combate se vería en un bucle que pareciera no tener fin. Por un lado, Kruger podrá intentar todo lo que quiera, y golpearlo cuantas veces desee, pero nada de lo que haga podrá generarle un mísero rasguño al Grim Reaper, y por el otro, por más potencia que a Junior le sobre como para asesinar a Freddy de un solo ataque, este no podría conectarle ni un solo golpe, y por el contrario, terminaría recibiendo todos los golpes del acuchillador, no teniendo ni la más mínima posibilidad de defenderse. Y ya ni hablemos de la durabilidad, pues ambos al poseer una durabilidad prácticamente infinita, ninguno contaría con la posibilidad de que el otro se termine cansando en pleno combate y tomar ventaja de ello, por lo que esta batalla quedará decidida en sus habilidades especiales. Empezando con Freddy, conociendo su personalidad, sería el primero en atacar, observando que a Junior no le afectarían ninguno de sus golpes, este no dudaría en generar explosiones para infligirle algún daño al cegador. El problema recae en la resistencia de su rival, pues para alguien que ya se tanqueaba blast de energía que vía cálculos eran capaces de arrasar con edificios de 6 pisos, unas explosiones que podrían destruir una casa pequeña, no le haría ni cosquillas. El tratar de invocar un enorme ejército de Leaguites solo sería una pérdida de tiempo, pues al Grim Reaper solo le bastaría de blast casuales para destruir todo el ejército de muertos. Y ya que mencionamos los ataques de energía de Junior, estos no solo le serían de utilidad para evaporizar cualquier ser o cosa invocada por Kruger, también le serviría para destrozar cualquier estructura o muro que Freddy intente crear para acorralarlo, pero eso sí, el tratar de atacar al acuchillador con los blast no serviría de nada, ninguno de estos podría acertarle a alguien que fácilmente supera la velocidad de estos mismos, al llegar al Mach 11. Pero recordando lo confiado que es Kruger, no descartaría que este active un campo de fuerza para protegerse de los blast, campos que si bien poseen la resistencia como para bloquear ataques de seres de nivel casa como Jason, no contarían con la suficiente dureza como para bloquear ataques que llegan al nivel de edificio medio, lo que destruiría el campo de energía, y evaporizaría todo el cuerpo de Freddy, no dejando absolutamente nada de él, y al no quedar ni siquiera un rastro de sangre, no podría regenerarse o manifestarse de vuelta por medio de los mini Freddys, dándole una victoria inmediata al cegador. Claro, esto de no ser porque Freddy posee resurrección, fácilmente pudiendo resurgir en el mundo de los sueños como si no hubiera pasado nada, e inmediatamente volver al combate con el uso de su teletransportación, la cual lo llevaría del mundo onírico al mundo real, tal y como se ha visto en el pasado. Tratar de transmutarlo para convertirlo en un insecto y poder aplastarlo, no serviría contra alguien que ya ha podido deformar su cuerpo a tal punto de convertirse en un xenomorfo, y eventualmente recobrar su forma original en poco tiempo. Podría intentar fusionarlo con algún objeto y dejarlo a su merced, pero esto fácilmente sería contrarrestado, a sabiendas de que el cegador también posee la capacidad de fusionismo, de paso, viéndose con la capacidad de desfusionarse a voluntad, algo visto con Punkinator. Por más que Freddy trate de hacer uso de su cryokinesis para inmovilizar a Junior, este se podría liberar a base de fuerza bruta. Después de todo, tipos de nivel casa como Jason ya podían liberarse del hielo generado por Freddy. Y ya que estamos, algunas de sus manipulaciones pueden ser anuladas por su rival, como el Soulfuck, pues Junior ya se ha resistido sus propios ataques que eran capaces de atacar el alma, y no salió afectado. Cualquier ataque piroquinético que Kruger use en contra, sería fácilmente resistido por alguien que ya se soportaba el ataque de un lanzallamas en toda la cara, y su manipulación temporal de plano le sería totalmente inútil, pues el Reaper ya se vio capaz de anular los poderes temporales de un ser que posee mejor manejo sobre estos que el mismo Kruger. Y ya hablando de Junior, a este punto se evidencia que gran parte de los poderes de su rival pueden ser contrarrestados por sus habilidades especiales, pero más allá de lograr protegerse, ¿hay algo que le sirva para dañar a su rival? De entrada, cosas como su control corporal, cambio de forma, manipulación de energía y sonido, a pesar de ser poderes que logren abarcar más rango, servirían de muy poco si aún consideramos que sigue existiendo la ventaja en velocidad que posee Freddy, quien se vería capaz de esquivar todo esto sin muchos problemas, y en el remoto caso en que Freddy reciba estos ataques, no le sería muy difícil regenerarse a los segundos de haberlos recibido, o en casos extremos, resurgir en el mundo de los sueños y continuar la pelea como si nada, tal y como se expuso en el caso anterior. El generar alas y volar para tratar de atacar a distancia mediante blast de energía de poco serviría, a sabiendas de que su rival también posee vuelo, y mantener una pelea en el aire sería prácticamente lo mismo que pelear en tierra, ninguno tendría algún tipo de ventaja en este entorno.
Su interacción no física y percepción extrasensorial podrían servirle en el caso de que Kruger se haga invisible o intangible, lo que le haría difícil al acuchillador el tratar de tomar por sorpresa a Junior, pero aún sería más de lo mismo, ventaja en velocidad y una acelerada regeneración a favor del ser de pesadillas. Aunque Junior cree una coraza para protegerse de los ataques de su rival, y dentro de su protección, lograr crear alguna estrategia para bajarse a Freddy, veo difícil que logre planificar algo para vencerlo de forma definitiva, sobre todo si recordamos que una de las debilidades de Freddy es el Necronomicon. Aquí generando dos grandes problemas. El primero es que Junior desconoce totalmente esta debilidad, y lo segundo, en el supuesto caso que conozca sobre la existencia del libro, vería difícil que logre arrebatárselo a Freddy, a sabiendas de que este es difusionado con él mismo, pero en el remoto caso de quitárselo, recaemos en un problema, aparte de no conocer el lenguaje en el que está escrito, no tendría ni la menor idea cuál es el pasaje específico que podría despojar a Freddy de sus poderes. A este paso a Junior se le irían acabando las opciones, solo quedándole 3 poderes que le serían de utilidad. Su clonación le serviría para causarle más problemas a Freddy, pues si un solo cegador que lo supera físicamente y es capaz de contrarrestar gran parte de sus poderes le causa demasiados problemas a Kruger, imagínense las cosas si hubieran 2 de estos, el problema radica en que esto solo llevaría al acuchillador a clonarse, y de hecho en un mayor número, por lo que usar esta habilidad significaría más peligro para Junior, pues ya no se estaría enfrentando con 1, sino con 4 Freddys que al poder superarlo en número, le darían muchos más problemas. Pero ya pasando a sus últimas opciones, el tratar de crear un portal y desterrar a Kruger a algún sitio lejos de la batalla sería una excelente idea, pues una vez lejos, Freddy ya no sabría en dónde se ubicaría Junior, y no tendría idea de dónde teletransportarse para continuar con la batalla. Esto de no ser por un pequeño detalle, y es ver si Freddy tan siquiera se dejaría aplicar el BFR, pues dudo mucho que se quede quieto, viendo que están abriendo un portal enfrente suyo, lo que de inmediato lo haría alejarse, al desconocer el lugar donde lo llevaría dicho portal, y de hecho no dudaría que Kruger use dicho portal en contra del mismo Junior, pero teniendo el conocimiento en donde era el lugar de la batalla, a este último no le costaría volver mediante otro portal y continuar peleando. Lo único que le quedaría a su favor sería su Soul Food, poder al cual Freddy no posee defensa alguna, pues si en el pasado su alma terminó en el infierno y no pudo impedirlo de ninguna manera, no vería por qué no se repetiría el mismo caso con Junior, quien no dudaría ni un segundo en devorarse el alma de Freddy y repotenciarse con este último. Pero de nuevo redundamos en lo mismo, pues no veo alguna forma en que Junior pueda apuñalarlo para posteriormente robarle el alma a Kruger, ser que lo supera 8.5 veces en velocidad. Y para los que se pregunten, no, incluso si Junior intenta nublar la vista de Freddy para atacarlo por la espalda no serviría, pues este último tendría alternativas para sabotear dicha estrategia, ya sea reemplazándose con un clon, invocar muertos para que reciban el ataque, o simplemente aprovechar su ventaja en velocidad y blitzear al cegador. Observando que el combate no pareciera ir a ningún lado, ya estando totalmente hartos, no les quedaría más opción que usar sus habilidades más letales, y como ya vimos, Junior no cuenta con esta opción, pues todas sus habilidades no le servirían para absolutamente nada. Afortunadamente para Freddy, este no sería su caso, al aún quedarle habilidades en su haber. En vista de que no podrá bajárselo a base de puro físico, o con la mayoría de sus poderes, la mejor opción sería abrir un portal para deshacerse de Junior, a pesar de que no podría mandarlo al pasado gracias a la defensa temporal que este posee, este no sería el caso si abre un portal a la dimensión de Aghaid. No obstante, Junior difícilmente sería arrastrado por el portal, pues seres de potencia inferior como Freddy o Ash no se han visto absorbidos fácilmente por esto. Pero incluso teniendo este factor en cuenta, Freddy aún contaría con su telequinesis para poder arrojarle objetos al cegador, o simplemente usar esta misma para arrojarlo al portal y dejarlo atrapado eternamente en la dimensión de Aghaid, y por mucho que Junior abra portales para salir de dicho lugar, solo regresaría al mismo sitio una y otra vez, pues nunca se le vio capaz de ir de dimensión en dimensión mediante sus portales. Pero si Kruger no desea ensuciarse las manos, este haría lo mejor que sabe hacer, usar los recuerdos y temores de sus víctimas, y recordando que este es muy bueno al aprovechar dichos factores a su favor, no le costaría usar su telepatía y leer los recuerdos de Junior.
Y para los que se lo pregunten, no, este no posee defensas mentales, puede que este posea influencias en su mente, como lo serían su tío abuelo y el demonio Nergal, pero eso de poco le serviría, si seres externos con pocas demostraciones de telepatía han logrado ingresar a su cabeza, no vería por qué alguien que posee un buen manejo sobre este poder no podría, por lo que lograría ver todos los recuerdos del Grim Reaper, y de ahí hacerlo revivir todos sus eventos traumáticos, y déjenme decir, estos no son pocos. Desde hacerlo vivir de nueva cuenta la grotesca muerte de su hermana, su experiencia con el secuestro, o recrear aquella vez que estuvo solo y atrapado en el limbo, no habrían límites de ningún tipo, a Freddy le bastaría con elegir cualquier recuerdo que sea de su gusto y hacerlo más aterrador para intimidar o dejar asustado a Junior, algo que sería más que posible si también hace uso de su warping como lo hizo con Jason. Pero si no desea complicarse tanto, simplemente podría conocer sus debilidades, las cuales, para mala suerte del cegador, a pesar de ser específicas, son de muy fácil alcance. Entre estas, podría conocer el lenguaje Nergal, el cual ha sido recurrente en las ocasiones que Junior ha estado presente, por lo que a Kruger no le costaría mucho usar esto a su favor y hacer que se mutile todo el cuerpo, o si desea dejarlo peor parado, podría arrebatarle el ojo derecho y destrozarlo por completo, lo que de inmediato nerfearía al cegador, por lo que ya no tendría, ni poderes, ni defensas, y de paso, sus stats físicos se nerfearían a extremos muy inferiores a los del acuchillador, y creo que no necesito explicar qué sucedería en este caso. Se vea por donde se vea, una batalla entre estos dos sería casi eterna, pues ambos se pueden anular, contrarrestar, golpear, y matarse todo lo que deseen, y sí, Kruger puede ser confiado y todo lo que quieran, pero al final, la variedad de poderes y superioridad en velocidad del material de pesadillas lo harían posicionarse por encima de las capacidades del cegador, por lo que Freddy Krueger sería el vencedor de este enfrentamiento. Bien, finalmente terminé con este versus, admito que me prolongue mucho más de lo que debía, pero deseaba cubrir lo más posible a ambos personajes. Cabe aclarar que se usó la información disponible en la fecha de publicación de este vídeo, por lo que si en algún futuro ambos personajes se hacen más fuertes, pues, bueno, ahí veré qué hago. Espero que les haya gustado el vídeo, eso sería todo por mi parte, y antes de irme un agradecimiento a los usuarios que me ayudaron en la realización de este vídeo, sus respectivos canales estarán en la descripción, por mientras nos vemos en el próximo vídeo.